Bien, vamos a ver un poquito de úlceras por presión o UPP. Este video es para reforzar lo que les mandé como PDF, ¿sí? Es un video más o menos para aclarar algunos conceptos, pero sobre todo para que podamos entender un poco más. Recuerden que hay mucha información sobre UPP y hay mucho para ver sobre úlceras por presión. Nosotros estamos viendo lo más importante, lo más básico, pero a medida que pasa el tiempo cada vez van a incorporar más conocimiento. Bien, para empezar vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es el sistema tegumentario, ¿sí? Y entender que nuestro sistema tegumentario, lo que llamamos la piel, está dividida en tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Recordar siempre que la hipodermis es el tejido subcutáneo. Ahora, la epidermis, por supuesto, es la primera capa, la capa más delgada, esa vascular, ¿sí? Una característica que tiene que se renueva cada 15-30 días. La dermis, esta sí es altamente vascularizada. Y acá encontramos lo que son los fibroblastos, ¿sí? Donde también se va a sintetizar elastina y colágeno. Y la hipodermis es el tejido adiposo y tejido conectivo, ¿sí? Esta va a proporcionar soporte, amortiguación y otras características que, bueno, podemos ver en otras patologías. ¿Cuáles son las funciones de la piel? ¿Sí? Repetimos, para no olvidarnos: una mantención de homeostasis, previene la pérdida excesiva de líquidos, protege de bacterias y virus, es nuestra primera capa de protección, como siempre decimos, y va a ser parte fundamental de la termorregulación, porque ahí, bueno, va a circular lo que es sangre, sudoración, precisamente ¿para qué? Para poder permitir la refrigeración de la piel. Y va a tener un impacto totalmente importante en lo que es la síntesis de vitamina D y la sensibilidad en tanto con el tacto y el olor. Bien, acá una pequeña imagen, ¿sí? Con cada uno de las capas de la piel para identificar exactamente dónde está cada uno, importante para nosotros para entender UPP. Bien, la primera es la epidermis, la parte superior, la primera capa. La segunda es la dermis, ahí ya ven que donde se encuentra en el medio. Y la tercera es la hipodermis. Más abajo vamos a tener lo que son los músculos, ¿sí? Visualizar esto es importante para poder entender después la destrucción del tejido, ¿no? Por medio de las UPP. Entonces, vamos a definir, ¿sí? Como definición, la UPP es como una primera definición, es un daño, un trauma, ¿sí? Sobre una porción del tejido. Así que puede ser mediante, bueno, fricción, presión, humedad, después vamos a ver eso. Y cuando nosotros nos referimos a poder explicarlo técnicamente o científicamente, nos referimos a que una úlcera por presión es eso, la presión sobre una zona que causa la disminución de oxígeno y sangre, ¿sí? Esta es la definición técnica y científica. ¿Qué es la UPP? Es la disminución de oxígeno y irrigación sanguínea en una porción del tejido, producto de ¿qué? De una obstrucción, ya sea por diferentes motivos que podemos llegar a ver. ¿Cuáles son los factores de riesgo más básicos que encontramos en la UPP? Sí, que definimos así como, bueno, esto es lo que va a producir una UPP: la humedad, la fricción y la presión. Estas tres características es las que más o menos siguen en general, en 80-90%, lo que va a producir la UPP. Cuando hablamos de humedad, y acá viene lo que lo charlamos en baño en cama o los cuidados de enfermería, tiene que ver con el mal secado, ¿sí? Después de un baño, por ejemplo. El calor corporal, que va a producir la sudoración, que es también la transpiración. Y por supuesto, bueno, ponemos como otro factor que produce humedad la obesidad. ¿Por qué ponemos la obesidad? Pero también nosotros, en general, los seres humanos tienen pliegues. Estos pliegues van a producir humedad, van a producir calor y eso va a producir, ¿sí? Precisamente un factor de riesgo. Ponemos obesidad porque mayor cantidad de grasa corporal, ¿sí? De masa corporal va a hacer que haya mayor cantidad de pliegues. Ese es el gran problema. Cuando hablamos de fricción, hablamos del roce que se puede realizar con las sábanas o imperfecciones sobre superficies. Pensamos siempre cuando hacemos un baño en cama que tenemos que cuidar ¿qué? Precisamente que las sábanas no queden abolladas o no queden amontonadas, ¿sí? Porque esto va a producir un roce, una fricción y también va a producir humedad. Y cuando hablamos de presión, hablamos de la limitación del flujo sanguíneo, que es la definición exacta que tiene que ver, ¿sí? con la UPP.
yo puse sobre reparos óseos sobre una superficie. Cuando hablamos de reparo óseo, ustedes mismas deben sentir cuando se tocan una parte, por ejemplo, del hombro, hueso, ¿sí? O el codo, ¿sí? O la rodilla, o el talón. Ahí hay reparos óseos. Esos reparos óseos forman puntas, y esas puntas sobre una superficie plana o no, va a ocasionar que presione, ¿sí? Entre el reparo óseo y la superficie, alguna presión sobre ¿cuál? Sobre un tejido. Y ese tejido lo que va a pasar es que va a perder oxigenación y irrigación. Bien, muy sencillo, tenemos las zonas donde pueden salir las UPP de acuerdo a la posición anatómica, ¿sí? Entonces, en el decúbito dorsal, o lo que llamamos decúbito supino, ¿sí? Tenemos lo que es los talones, el sacro, el codo, el omóplato, la cabeza. En el decúbito lateral vamos a tener lo que es el malleolo, los cóndilos, ¿sí? El trocánter y las costillas. También ahí metemos lo que es la oreja, ¿sí? Y podemos poner lo que es el codo en su parte externa, ¿sí? Y el decúbito prono, ¿sí? Lo que se llama el decúbito prono, podemos mostrar los dedos, las rodillas, los genitales, las mamas en las mujeres y el acromio, y por supuesto en las mejillas. Cuando hablamos, por ejemplo, de una posición sentado, sedestación por mucho tiempo, ahí tenemos el ejemplo del omóplato, la cresta ilíaca, el sacro, el trocánter, el isquión, los pies y la zona poplítea. Esta imagen es para que ustedes traten de asociar que si ustedes ven un paciente en una posición constante, tienen que ver dónde está la mayor cantidad de presión, ¿sí? Porque donde está mayor cantidad de presión, hay la pérdida de oxigenación y irrigación. Bien, vamos a ver los grados de UPP, ¿sí? Acá tenemos lo que es el grado 1, que lo que vemos acá en la imagen es la piel intacta, que comienza con la decoración de la piel. Acá viene lo que es lo famoso ese eritema, que es como un enrojecimiento de la piel, producto de ¿qué? De que comienza a perder lo que es la oxigenación y irrigación, ¿sí? Es como cuando te pica un mosquito y se hace una roncha. Acá en el dibujo ven la epidermis, dermis, ¿sí? En la epidermis ven cómo se sobresale, porque hay una pequeña inflamación, hay un pequeño edema, se le dice. Esto es producto de la presión, la fricción o la humedad, ¿sí? Generalmente por ahí la humedad lo vamos a ver más en la ruptura, pero se produce lo que es el primer grado, el eritema. Ya en el segundo grado hablamos de una lesión irreversible, porque ya comienza a haber una ruptura, ¿sí? Pérdida de grosor parcial, y comienza que son las vesículas. La vesícula le llamamos lo que son las ampollas. Acá comienza, ¿sí? Lo que es la ruptura de la epidermis, ¿sí? Se ve la imagen ahí, ¿sí? Ya está afectando la dermis, ya hay una lesión en la dermis, y acá ya nosotros perdimos parte del sistema tegumentario que nos proteja, ¿sí? En el grado 3 es, nosotros llamamos, propiamente dicho, el comienzo de la UPP, el comienzo de la escara. Acá hay pérdida de la continuidad de la piel, pérdida de la continuidad del tejido, y acá va a llegar a lo que es la destrucción total subcutánea, que puede llegar hasta el músculo, ¿sí? Ahí en la imagen se ve claramente dónde está la epidermis ya destruida, la dermis ya destruida, y la epidermis ya totalmente dañada, ¿sí? Donde ya puedo ver tejido muscular. El grado 4 es el grado ya más complejo, el grado más destructivo de la UPP, es la destrucción extensa. Acá viene lo que es la necrosis tisular o la necrosis celular, ¿sí? Donde vamos a encontrar su expansión, o sea, su expansión hacia abajo y su extensión hacia los alrededores, ¿sí? Ahí vemos una imagen bastante fea, ¿sí? Donde ahí ya vamos a ver compromiso de la articulación, ¿sí? Y que va a llegar hasta el hueso. Por eso en la imagen que ven abajo, ahí vemos la epidermis totalmente destruida, la dermis, la subcutánea ya no funciona más, y vemos lo que es el hueso ya comprometido, ¿sí? Porque ya pasó músculo. Esas son las más graves. Bien, vamos a hablar de cuidados preventivos, ¿sí? Tenemos ahí como un esquema que va a ser ¿cómo se dice? Como un círculo vicioso para que se pueda rehabilitar el paciente. Movimientos posturales, aplicación de escalas, nutrición e higiene y cuidados de la piel. Cuando hablamos de aplicación de escalas, lo que vamos a buscar con esto es buscar las escalas que nos permitan evaluar al paciente. Si estas escalas, hay varias, pero nosotros vamos a enfocarnos, por ejemplo, en una general, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque yo necesito saber el estado mental del paciente, su movilidad y su estado nutricional. Entonces voy a aplicar una escala para saber en qué escala está o en qué grado está. Un ejemplo, ¿no? Si el paciente está perdido en tiempo y espacio,
no sabe dónde está, no sabe quién es, no sabe lo que vos le decís, mucho no te puede ayudar a que vos le digas no te pongas en esa posición, por ejemplo, ¿sí? La movilidad reducida va a ocasionar que efectivamente, si hay movilidad reducida, hay más posibilidad de tener un OPP. Y el estado nutricional, su alimentación es fundamental para la recuperación de tejido. Cuando hablamos de nutrición e higiene, hablamos de esto, de las demandas calóricas, proteínas y minerales que necesita el paciente. Sobre todo la higiene, ¿por qué? Porque en la higiene lo que vamos a ver y tratar de evitar es que el paciente, si es incontinente, por ejemplo, no precisamente ensucie las zonas donde ya están afectadas o las que pueden ser afectadas. El cuidado de la piel va a estar encauzado en hidratar, humectar, ¿sí? Con diferentes tipos de procedimientos o elementos. Yo puedo decir, bueno, hidratamos mediante el agua, humectamos mediante cremas, espuma, una silicona, ¿sí? Apósitos, que son los apósitos medicinales, un colchón inflable, todo aquello que a mí me permita, que ayude al paciente, que me permita a mí hacerlo, ¿no? Con indicación médica o con una base sólida científica y que ayude al paciente a evitar la UPP o ayude a reducir la UPP, ¿sí? Se va a buscar todos los medios. La idea es que el paciente efectivamente no produzca una UPP y si la produce, efectivamente que se pueda reducir. Y cuando hablamos de aumentos posturales, hablamos de una base fundamental de la prevención y el tratado de la UPP, que son las rotaciones de decúbito, ¿sí? Yo necesito rotar al paciente mínimo cada 2 horas y necesito verificar, y por eso primero pusimos aplicación de escalas. Yo tengo que hacer una evaluación, tengo que verificar una evaluación y ver, ¿sí? Cómo lo voy a mover, en qué horario, de qué determinada manera y en qué lugares, ¿sí? Para evitar algunas UPP específicas. Hay factores que son fundamentales, ¿sí? Factores de riesgo, y nosotros los separamos en 2, ¿sí? Más o menos lo fuimos viendo, pero quiero remarcar esto porque son fundamentales para las evaluaciones de ustedes y a sus pacientes. Los que son intrínsecos, ¿sí? Tienen que ver con la edad, el grado de conciencia, la malnutrición, la deshidratación, movilidad reducida, sensibilidad reducida, enfermedades graves, vasculopatías, incontinencia y medicación. Todos estos factores son fundamentales que yo entienda y comprenda y le pregunte al paciente para que el paciente me lo pueda responder o no, si está en mal estado mental, pero para guiarme, sí, que yo sé que esto es un factor de riesgo para el paciente. Y lo que son extrínsecos tiene que ver con la presión, la rotura y la fricción, ¿sí? Esto es muy básico, ¿no? Lo que estoy buscando es que se entienda cuáles son los factores de riesgo y que entendamos cómo lo podemos evitar. Vamos a eso, ¿sí? Buscamos eso nosotros. Bien, cuando hablamos de cuidados curativos, eso que vamos a curar, hay varias cositas importantes, igual en clase lo vamos a volver a charlar, ¿sí? Que por ejemplo, para hacer un cuidado curativo o hacer un cuidado para curación, primero aplico la escala de evaluación de heridas, que eso quizás lo vemos más adelante. Pero la escala de evaluación de heridas es simple, es que el color, el olor, ¿sí? El color, el olor y el calor, ¿sí? Hay olor, hay calor en la zona, ¿sí? El color es muy, muy específico, es totalmente necrótico, azul, ¿sí? Y otra cosa importante es evaluar el tamaño de la UPP, el aspecto y su localización, que eso lo vamos viendo a medida que nosotros vamos viendo UPP y vamos evaluando las UPP. Importante esto de evaluar tejidos involucrados. ¿Qué tejido tengo? ¿Sí? La primera capa, la segunda, la tercera. ¿Tengo tejido muscular involucrado? El dolor asociado, ¿le duele? ¿No le duele? ¿Sí? Ahí hay algo importante con el tema de la acción nerviosa, ¿no? Si le duele, hay receptores activos. Si no le duele, bueno, ya como que estamos perdiendo receptores. Su patología de base, como decíamos, su estado nutricional, los agravantes, tejidos desvitalizados, las infecciones locales y controles exudados. Estos 5 últimos que nombré, ¿sí? Son los que hablamos anteriormente, ¿no? Estos factores de riesgo que me van a seguir igual cuando el paciente tenga una UPP, ¿sí? Ya, por ejemplo, en grado 4. Es lo que yo tengo que controlar para poder curar, ¿sí? Tengo que controlar eso, evaluar eso y poder ver, ¿sí? Qué método de curación puedo optar. Bien, ¿cuándo se agrava una UPP? Cuando hay una extensión de la herida, ¿sí? Cuando hay un retraso de la cicatrización, cuando hay una hipercoronación, cuando hay infección local, ¿sí? Ostitis, osteoartritis, cuando hay un absceso, una fístula,
una infección sistémica y una septicemia. Tranquilo que esto no es para que se vuelva nadie loco. Es simple, ¿no? Yo hablo de extensión de herida, lo que se aumenta, la UPP, ¿sí? Que ya cuando está aumentada ya es un problema. Cuando hay un retraso de cicatrización, lo que se evalúa generalmente es por qué no cicatriza. Hay una mala curación, hay una mala nutrición, ¿sí? En la hipercuración también se va a ver eso. Y las infecciones que vienen abajo tienen que ver con que la observación, por ejemplo, de si esta herida tiene mucho calor en la zona, tiene mucho exudado, qué exudado tiene, eso después se biopsia. Se hace una biopsia y efectivamente ahí sacan a ver si hay bacterias, ¿sí? Que están infectando la zona. La septicemia sería lo más grave, cuando la bacteria puede pasar al torrente sanguíneo y va a producir una septicemia generalizada y la muerte del paciente. Bien, acá les dejo un pequeño cuadrito, ¿sí? Donde ustedes los pueden ver muy tranquilos, todos tranquilas, y ver los signos que se dan, ¿sí? En cada una de las UPP. Y tiene ahí como unos aportes importantes sobre el tratamiento. Esto lo pueden ver tranquilos, después lo charlamos en clase y no hay ningún problema, pero está muy explicativo. Ustedes lo tienen que asociar esto con lo que ya leyeron, más lo que podemos sacar hoy del video. Bien, importante, vamos a evitar lo que es la contaminación y por supuesto vamos a tener una base fundamental que tiene que ver con el lavado de manos. Antes y después del contacto con el paciente, su entorno. Siempre hay que hacer realizar una tarea séptica al contacto de los fluidos, al contacto del paciente. ¿Sí? Siempre tiene que haber un protocolo de cuidados, lavarse bien las manos para lavar la herida, ¿sí? Para asistir al profesional médico si van a hacer algún procedimiento, ¿sí? Que no sea enfermería. Y usar toda clase de instrumentos estériles para cuando se va a hacer una curación o un desvivamiento. Como primera instancia, la limpieza de lesión siempre se va a hacer con lo que es solución fisiológica o agua destilada. Siempre lo que se busca es utilizar la presión del chorro, ¿sí? Cuando tiro solución fisiológica para que arrastre. ¿Qué voy a arrastrar? Tejido muerto, tejido que esté ahí pululando, ¿sí? Y también tengo que pensar que cuando yo seque no tengo que secar con fuerza, con fricción. Es más que nada compresión que se seca. ¿Para qué? Para evitar dañar ese tejido que se está regenerando. Hay tejido que está regenerando. Yo quiero sacar el tejido necrótico, sacar el tejido muerto, sacar el tejido, por así decirlo, infectado y dejar tejido limpio. Pero si yo hago mucha fuerza, la limpieza, lo que puedo generar es que rompa tejido que se esté recomponiendo. Hay una técnica que es la técnica de la curación húmeda, ¿sí? Que lo que se hace en eso es mantener la herida aislada, ¿sí? Por medio, ¿sí? De un procedimiento que tiene que ver con apósitos, ¿sí? Que se deja, ¿sí? También hay parches que se utilizan, ¿sí? Eso hace que aumente el aporte de oxígeno, también facilita la migración celular, control de exudado, ¿sí? Disminuye el dolor y protege la salida de contaminación. Pero la parte más importante es esto, que si vos pones un parche o un apósito de estos, ¿sí? Que están humedecidos, lo que hace es funcionar como una capa de defensa, ¿sí? Entonces también reduce el tiempo y número de curas locales, porque por ahí generalmente algún parche se lo va a dejar, se lo va a poner hoy y se lo va a sacar mañana, va a durar 24 horas. Entonces vos tenés como un tiempo, ¿sí? De poder ayudar a que el organismo pueda recuperar. Señor, también a veces pasa que todo el tiempo o por turno lo curan 2 o 3 veces y no le dan tiempo al organismo a recuperar. También tiene que llevar un tiempo de recuperación para que se regenere el tejido. Por eso es importante la buena higiene, ¿sí? El buen procedimiento de la curación y el seguimiento. Bien, importante lo del desbrimamiento, ¿sí? Que tiene que ver con, algunos dicen escalectomía o toilette, tiene que ver con que sacamos o se corta lo que es el tejido necrótico, ese tejido negro formado alrededor, ¿sí? Ese tejido se va a sacar, se va a cortar, eso es la cirugía plástica, ¿sí? Y ahí lo que se va a producir es que quede tejido limpio, lindo, tejido para recuperarse, ¿sí? Entonces, acá viene lo que son las curaciones de enfermería para poder mantener ese tejido vivo, ¿sí? Sin infectarse. Bien, acá tenemos el ejemplo de lo que es el desbrimamiento. Bueno, en la primera imagen arriba ven todo un tejido necrótico, ¿sí?
cubriendo todo lo que es la UPP, y al lado, bueno, se sacó todo ese tejido necrótico, ¿sí? Queda como al aire libre, por así decirlo, ¿sí? Y abajo vemos diferentes procedimientos de desmembramiento también quirúrgico, cómo se va cortando paso por paso. Esto sería lo que es una toilette, esclerotomía. Bueno, el tejido necrótico siempre hay que sacarlo, si no, efectivamente no va a permitir que nazca un tejido nuevo. Ese es el gran tema. Bien, algo muy importante son las indicaciones o lo que no se debe hacer, ¿sí? Yo marqué unas cuantas acá para tenerlo en cuenta y se me viene a la cabeza esto porque siempre se dice lo que se puede hacer y a veces no decimos lo que no se puede hacer. Entonces, marqué algunas principales, igual hay muchas para no hacer. La primera sería no utilizar escalas que no estén validadas o indicadas por tipo de lesión y o contexto. No uso una escala o una validación que no sea adecuada o que no esté indicada para esta clase de patologías, si quieren llamarlo, o lesiones, si quieren llamarlo, ¿sí? Después, no utilizar materiales de prevención sin evidencia sobre su utilidad. Esto me pareció importante porque uno cuando va a algunos hospitales, sobre todo por ahí en unas clínicas o geriátricos, donde usan ciertos procedimientos, ¿sí? Como por ejemplo colocarle, en algunos casos he escuchado, Pervinox, ¿sí? Igual más adelante está que eso. A ver, si yo no tengo una base científica o no hay una comprobación científica, ¿sí? Avalada, estudiada, ¿sí? No se debería usar. ¿Esto por qué? Porque no sabemos el daño que puede hacer. Sé también que usan hoja de palam, ¿sí? Que no sé si alguna vez lo he escuchado nombrar, pero tampoco tengo una base científica, ¿sí? Yo sé que muchos van a decir, bueno, sí, pero mi tío que es amigo de mi otro tío que es amigo de no sé quién, utilizó cierta cosa y se curó. No quiere decir que la curación haya sido exitosa. Nosotros no sabemos cómo sucedió la curación. Pero no nos podemos arriesgar a usar un método, ¿sí? Sin una evidencia de utilidad. ¿Bien? Después, algo que me parece mucho más importante es esto de no se efectúan masajes en la piel, ¿sí? Sobre las prominencias óseas. ¿Por qué? Porque efectivamente un paciente postrado en la que yo le estoy haciendo masajes sobre lo que eran los reparos óseos que yo le decía al principio, que son prominencia, lo que hago es estimular más el choque, por así decirlo. Algo importante también, no sentar a pacientes en situación de riesgo o con lesiones si no tiene la capacidad de reposicionarse o un asiento adecuado. Acá es importante que yo ya haya evaluado al paciente, porque acá viene esa parte importante. Yo evalúo, ¿sí? Y yo veo que el paciente no se puede movilizar, no puede recuperar su posición. ¿Lo voy a sentar en una silla de ruedas y dejarlo ahí? No, porque no va a poder recuperar su posición. Y si yo lo dejo en una silla de ruedas y tengo que ir a atender a otros 20 pacientes, cuando vuelve el paciente empezó con su UPP. No colocar al paciente apoyándolo sobre dispositivos clínicos, como sondas u otro sistema de drenaje. Acá viene esto de, cuando hacemos baño en cama, por ejemplo, de cuidar las sondas nasogástricas, vesicales o los ostomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a comprimir, vamos a hacer un daño a nivel de los ostomas, la sonda nasogástrica, vesical, y estos materiales, ¿sí? Van a formar parte de una presión y una fricción, o sea que pueden originar un daño. No colocar o tirar un pañal o sábana del paciente usando fuerza de arrastre. Esto es algo que es muy común cuando se baña un paciente, se lo gira, se lo trata de dar vuelta, ¿sí? Que hacen con el roce. Bueno, yo hago mucha fuerza para sacar una sábana, no debería ser así, ¿no? Yo debería trabajar con un compañero y poder rotar al paciente y que la sábana salga muy fácil. Generalmente debería ser así. Pero cuando es así, a veces cuando estoy solo, tiro la sábana y lo que hago es friccionar. Imagínense un sistema tegumentario, una piel que está 12 horas, 8 horas, vamos a decirle menos, ¿sí? Sobre una posición, produciendo calor, produciendo humedad y roce, ¿sí? Y yo vengo y lo fricciono. Va a romper tejido. Y algo importantísimo, no utilizar antiséptico de manera rutinaria en la limpieza de las heridas crónicas. Esto tiene que ver con el uso del Pervinox. No se usa el Pervinox, no se usa el yodo, povidona, para curar escaras, para curar cualquier herida crónica. ¿Por qué? Porque el yodo, la iodopovidona, no solamente
solamente destruye bacterias o virus, sino que también destruye las células vivas e impide su regeneramiento. Bien, acá les dejé, ¿sí? No sé si se ve muy bien porque es una hojita media chiquita, ¿sí? Una hoja de enfermería para que también lo vayan estudiando y aprendiendo para las futuras aportes que vamos a hacer, o para que vayan aprendiendo a hacer una hoja de enfermería, ¿sí? En cada turno. Y abajo tiene características de lesiones por presión, que se llaman las UPP. No sé si se ve muy bien, pero ahí lo que va a marcar es dónde ustedes tienen que poner dónde está la lesión. Bueno, la primera que se ve es el rostro, ¿no? ¿Y en qué estadio está? En el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Y cómo estaría, ¿no? Eso es lo que ustedes van a marcar en la hoja de enfermería. Bien, les recuerdo que este video es simplemente para proporcionarles más información sobre lo que les mandamos en el PDF, pero todas las preguntas que tengan las vamos a resolver en clase y así explicamos algunos otros temas que nos quedan por completar con las UPP. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la clase.